En esta sesión hablaremos de preparación del terreno, siembra, manejo del suelo de la rizósfera y labores culturales. El tomate. Buenos días, mi nombre es Julia Tibana, soy ingeniera agrícola. Vamos a hablar de los aspectos que hay que tener en cuenta en el suelo para realizar una buena preparación. Inicialmente se debe tener en cuenta el tipo de suelo que tengo en cuanto a la textura. La textura me define qué cantidad de arena, de limo y de arcilla encuentro en el suelo. Normalmente hacemos un análisis en campo. Este dato lo podemos obtener del laboratorio, sin embargo podemos hacer una prueba en campo, la cual es tomando una muestra de suelo en la mano, se le agrega agua, se humedece y se inicia a formar una esfera en la mano de más o menos unos 2 centímetros de diámetro. Cuando la esfera no se deja formar, tiene problemas para formarse la esfera y deja manchada la mano, estamos hablando de un suelo de tipo arenoso. Cuando al momento de hacer la esfera logramos hacerla perfectamente, se deja moldear, estamos hablando de un tipo de suelo arcilloso. Cuando el suelo se deja moldear pero sin embargo se degrada en ciertas partes, estamos hablando de suelos de tipo limoso. Para la preparación del terreno o el uso de maquinaria, en lo posible, cuando hablamos de suelos arenosos, hablamos de suelos livianos para hacer preparación. Cuando hablamos de suelos arcillosos, hablamos de suelos pesados. ¿Qué quiere decir? Que las labores de preparación van a cambiar y se van a ver afectadas por el tipo de suelo que tenemos. Otro factor importante en la preparación del terreno y sobre todo en el uso de maquinaria es la consistencia del suelo. Siempre se debe verificar la consistencia del suelo para poder iniciar una labor con el uso de maquinaria. La consistencia del suelo está en función del contenido de humedad y del tipo de suelo que yo tenga o la estructura o la textura de suelo que yo tenga. Los implementos utilizados en la preparación del terreno del cultivo de tomate dependen del estado de compactación del suelo y de la textura o condiciones de suelo que tengamos. Para suelos compactos, pesados y de tipo arcilloso necesitamos el uso de un subsolador, el cual es un implemento que se trabaja a 50 centímetros de profundidad y a velocidades de 5 kilómetros por hora. La idea de esto es romper la capa compacta y darle aireación al suelo. Seguido del paso del subsolador, realizamos un pase de rastra offset y seguidamente un pase de rastrillo pulidor. Para suelos livianos y francos podemos utilizar un pase de arado tipo cincel, el cual trabaja a una profundidad de 30 a 40 centímetros. Lo que hace es dar aireación al suelo, de pronto descompactar ciertas capas de suelo que han sido medianamente compactas. De esta manera logramos darle mejores características al suelo. Se pueden realizar un pase en el sentido del surcado y otro a 15 grados de la dirección del surcado. Seguido de un pase de rastra offset, la cual se maneja a velocidades de 5 kilómetros por hora y que trabaja a una profundidad efectiva de 30 centímetros. Finalmente, para darle un poquito más de estructura al suelo, destruir un poco más la capa, dejar un poco más fino el suelo, se usa el rastrillo pulidor, el cual trabaja a profundidades de 10 a 15 centímetros y lo que hace es minimizar la partícula de suelo y nivelar el terreno. Este tipo de implemento trabaja a velocidades entre 10 kilómetros por hora. Una vez realizada la preparación del terreno, nos disponemos a hacer la corrección de pH, mediante la cual estabilizamos el aluminio intercambiable y el contenido de hidrógeno en el suelo. Este factor nos frena o nos neutraliza muchos de los nutrientes presentes en el suelo. De esta manera logramos, corrigiendo el pH o la reacción ácida del suelo, lo que hacemos es mejorar las condiciones en la zona radicular para que haya un mejor desarrollo de la planta. Para corregir el pH usamos enmiendas, las cuales son a base de calcio,
calcios o cales hidratadas o calcios con magnesio. La cantidad de cal o de enmienda que se debe aplicar está en función del contenido, digamos, de los resultados de análisis de suelo, el cual nos va a determinar el aluminio intercambiable que hay y hasta qué punto debemos corregirlo. Inicialmente, la cantidad de cal o la cantidad de enmienda a utilizar depende del contenido de materia orgánica y del tipo de suelo que manejo. Cuando los contenidos de materia orgánica son superiores al 10% y el tipo de suelo es de textura arcillosa, muy probablemente necesitaremos cantidades de cal más altas, entre 1 tonelada a 2 toneladas por hectárea. Otro factor importante en la aplicación de la cantidad de cal o del uso de enmienda en la corrección de pH es la relación entre el calcio y el magnesio. Muchas veces cuando el magnesio es bajo en el suelo se presentan deficiencias si yo aumento el contenido de cal. Por ende debo buscar una enmienda que también me aporte magnesio. Es el caso de la cal dolomita, que además de calcio me proporciona magnesio y estabiliza estos dos nutrientes en el suelo. Para elegir el terreno donde vamos a sembrar, además de revisar las condiciones edafoclimáticas de la zona, que se adapten al cultivo que yo quiero, al cultivo, digamos, de tomate en este caso, debemos también tener en cuenta otro tipo de parámetros muy importantes al momento de elegir el lote o el terreno donde voy a sembrar. Uno de ellos es la sanidad del terreno, o sea, mirar qué cultivo estaba antes sembrado, evitar sembrar en lotes donde ya se haya sembrado cultivos de la misma familia, el caso de uchúa, el caso de papa, porque por naturaleza las plagas y enfermedades van a ser comunes, por ende van a mantenerse en el terreno y muy posiblemente van a atacar el cultivo a futuro. Sumado a eso, también hay que tener en cuenta la actividad que realizaron en este terreno, sobre todo si son actividades mineras o hay actividades como basureros o otro tipo de actividades que generen residuos que me puedan persistir en el suelo y que luego me generen una traza en el fruto, lo cual me va a dañar la calidad del fruto para el consumo. Además de la sanidad, debemos tener en cuenta la pendiente del terreno. Para el cultivo de tomate se manejan pendientes alrededor del 5%, sin embargo, pues cuando no es posible, lo máximo que podemos manejar es del 20%, que se refiere a que en 10 metros de longitud de caminar horizontalmente se sube 2 metros verticalmente. Es lo máximo que podemos manejar, ya que pendientes superiores nos van a traer problemas en el manejo, sobre todo en la construcción del invernadero. Sumado a la pendiente, también debemos tener en cuenta el nivel freático y el drenaje del suelo. Debemos elegir terrenos que tengan un buen drenaje y que el nivel freático no supere el 1 metro de profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos un hueco, una calicata y a 1 metro de profundidad y observamos agua, muy probablemente el nivel freático va a estar muy cercano a la raíz y en tiempos de lluvia nos va a causar hipoxia en la raíz. Entonces, y sumado a la incidencia de enfermedades por la humedad en el suelo. Otra característica para tener en cuenta es las fuentes de agua. Aunque no todo el mundo le pone cuidado a este aspecto, es muy importante revisar qué calidad de agua tengo. Para eso sería muy bueno tomar de su fuente de agua una muestra, llevarla a un laboratorio y hacerle un análisis microbiológico y químico, en el cual sabremos qué características tiene el agua para utilizar para riego. Las aguas muchas veces son un poco dejadas de lado después de cierto punto en los cultivos y son muy importantes, no solo porque por normativa nacional e internacional estas deben tener ciertas características microbiológicas para evitar futuros problemas sanitarios, sino pues también por salud del cultivo. Hay muchas veces que tienen cierta presencia de un patógeno y han tenido muchas soluciones y han buscado y no encuentran el origen del microorganismo y muchas veces está en los cuerpos de agua maltratados. Entonces eso es otro de
de las actividades que realizamos en LST. Sumado también a la calidad del agua en este aspecto, también la cantidad y con qué cantidad de agua cuento o qué reservorio utilizo para tener en cuenta en tiempos de sequía, no estar en ausencia de este recurso que nos puede traer problemas en la producción y en el rendimiento del cultivo. Después de tener elegido el terreno donde vamos a sembrar que sea óptimo para nuestro cultivo de tomate, debemos elegir qué tipo de invernadero vamos a utilizar. Los más comunes y los más utilizados son el tipo capilla y el tipo túnel. El tipo capilla consta de construcciones rectangulares, las cuales terminan en tipo techo, están hechas o construidas a 2 aguas y normalmente las distancias manejadas horizontalmente son de 12 metros por el máximo en longitud que son 60 metros. Arriba de estas dimensiones se van a tener problemas de manejo en cuanto a temperatura y humedad relativa. La altura normal de estos invernaderos que se maneja es de 6 a 7 metros hasta la cumbrera y hasta la canal, digamos, de recepción de agua, más o menos 3-4 metros. El tipo capilla es un invernadero de más bajo costo, se realiza con materiales que se consiguen en la zona como madera, entonces es más económico el montaje. En este tipo de construcciones la resistencia a los vientos es más baja que lo que ocurre por ejemplo con el invernadero tipo arco o semiarco, el cual por lo general se construye en varillas que van espaciadas más o menos a 3, 4, 5 metros y las cuales la estructura tiene una mayor resistencia a los vientos. Las distancias que se manejan horizontalmente también son de 9 a 10 metros y de profundidad a unos 60 metros también. Otro aspecto importante en la construcción del invernadero y de la ubicación es el flujo de aire. Debe estar orientado donde el flujo de aire sea óptimo. De esta manera se puede remover el aire caliente que hay al interior del invernadero con mayor facilidad y mejora las condiciones de manejo del cultivo. Cuando se presentan vientos muy fuertes, también genera problemas porque las corrientes golpean con mucha fuerza las plantas y las dañan. Por ende, en ese tipo de situaciones hay que instalar o sembrar unas barreras vivas, las cuales le ayudan a controlar el golpe por viento. Las ventajas del uso de invernaderos en el cultivo de tomate es pues la baja aplicación de insumos, la opción de manejar el cultivo de una manera más limpia, bajando el impacto de uso de productos químicos y manejando más productos de tipo biológico. Sumado a esto, el manejo en labores culturales y de cultivo son mucho más prácticas y requieren menos mano de obra, dado que se pueden controlar las condiciones ambientales de cultivo. Dentro de las desventajas pues tenemos el alto costo inicial, tanto en la construcción del invernadero como en la instalación del sistema de riego. Sumado a esto, si no se tiene un manejo adecuado de las condiciones como temperatura y humedad relativa, vamos a tener problemas en el manejo del cultivo. En cuanto a la preparación del terreno, también debemos tener en cuenta la profundidad efectiva del suelo. Esta se define o se tiene en cuenta la profundidad hasta la cual la raíz puede penetrar sin encontrar algún obstáculo. Obstáculo se refiere a encontrarse un nivel freático alto o la presencia de una capa compacta o también la presencia de roca. Esto nos impediría el normal crecimiento de la raíz. En tomate, las profundidades que se manejan son de 50 a 1 metro como mínimo. En cuanto a los sistemas de siembra, se manejan sistemas de siembra a doble surco, el cual consiste en realizar una cama de un ancho más o menos 1,20, en el cual se siembran dos surcos, los cuales están distanciados a 50 centímetros entre surco. Entre cama y cama, entre centro de cama y centro de cama, se maneja una distancia de más o menos 1,60.
De esta manera se logran densidades de plantación más o menos de 25 a 30.000 plantas por hectárea. Ese sistema no es muy recomendado por la alta densidad que se maneja y por ende aumenta la humedad relativa en el ambiente, lo que incide en la proliferación de enfermedades como botrytis. El sistema de siembra de surco sencillo se maneja con una cama en la cual tiene una línea de surco, en las cuales las plantas van distanciadas a 30-40 centímetros y entre cama y cama hay una distancia de 1,20. Con esta distribución logramos densidades de plantación entre 20.000 y 25.000 plantas por hectárea. Los marcos de plantación utilizados en tomate varían de acuerdo pues, a las variedades utilizadas, a las condiciones climáticas manejadas y a la disponibilidad, digamos, de espacio que se tenga. Bajo este sistema se puede manejar un solo tallo por sitio o 2 tallos por sitio en los tomates tipo chonto o tipo milano. En los tomates tipo cherry se manejan 3 a 4 tallos por sitio. Con nuestro terreno preparado y listo para siembra, definida ya nuestra densidad de siembra, iniciamos la marcación de donde nos va a quedar cada cama de siembra. Normalmente se realiza con una surcadora, lo cual hacemos un pase y delimitamos la distancia entre cada surco, que por lo general es de 1,20 a 1,30. Ya con esta demarcación lo que hacemos es poner estacas al principio y fin de cada surco, en el cual nos garantiza que la línea de la cama nos quede derecha, no nos quede con curvaturas, y que nos quede lo más recta posible. Una vez ya demarcado las distancias entre surcos y delimitado dónde va a quedar nuestra cama, procedemos a hacer el montaje propiamente de la cama. Se está realizando el levantamiento de cama, el cual se hace con asadón. Se trata de subir el terreno por lo menos unos 30-40 centímetros. Se realiza teniendo en cuenta que quede lo mejor nivelado posible todo el surco para que no haya problemas en la instalación del mulch o el plástico de cubierta. Mientras se realiza este proceso se van eliminando piedras y posibles malezas que haya. También se retiran sobre todo palos o puntas que puedan dañar el plástico de cobertura. Una vez realizada el montaje de la cama, ya estar completamente nivelada y lista, se hace la aplicación de materia orgánica, la cual nos garantiza o nos ayuda en la degradación y en la proliferación de hongos y bacterias que nos ayudan en la fijación de nutrientes en el suelo. Los contenidos de materia orgánica que se manejan, por lo general en los análisis de suelo para tomate necesitamos que el contenido de materia orgánica esté mínimo en el 5%. Por lo general en estos suelos tipo arcillosos o francoarcillosos, los contenidos de materia orgánica son mucho menores, por lo cual hay que adicionarle materia orgánica al momento de la siembra. Los contenidos de materia orgánica manejados son aproximadamente 1 a 2 toneladas por hectárea. Normalmente es el valor que se utiliza, ya que valores arriba de este punto pues nos generarían gastos innecesarios en los costos de producción. La materia orgánica se aplica más o menos por línea de siembra, aproximadamente 60 metros de longitud, un bulto más o menos que se maneja de 50 kilogramos. Esto nos da más o menos 100 gramos por sitio de siembra. En este momento estamos haciendo la aplicación de humus, el cual se realiza en dos aplicaciones, una cuando ya está montada la cama, como se está realizando en este momento, aplicando aproximadamente unos 100 a 200 gramos por sitio, o una línea de 60 metros más o menos un bulto. El siguiente paso es la instalación de la cinta de riego o el sistema de riego, el cual
se usa una línea por surco o 2 líneas por surco. En este caso se están instalando 2 líneas por surco, la cual se coloca en la parte superior de la cama y se ancla al lateral de riego, en el cual es la fuente de agua. Bueno, iniciamos la instalación del plástico de cobertura o mulch, el cual se va colocando sobre la cama ya realizada, se va ajustando en cada extremo, apisonándola o sujetándola con el mismo suelo. Y en cada borde se va también apisonando con el suelo que se encuentra entre cama y cama. De esta manera evitamos pues que se suelte o por cuestiones de viento o otros factores se levante. Lo ideal es tratar de evitar el menor espacio poroso o bolsas de aire que se hagan entre el plástico y la cama. Los plásticos normalmente que se compran vienen ya con los huecos de siembra establecidos. Para este caso usamos una distancia de siembra de 30 centímetros. Luego de instalado el plástico en cada hueco de siembra, realizamos una perforación con una herramienta que tenga filo o punta. La introducimos unos 10 centímetros. Seguidamente le aplicamos humus, más o menos que quede una profundidad para sembrar la planta de 5 centímetros. Iniciamos el proceso pues de siembra, colocamos las plántulas en cada hueco de siembra, junto a cada hueco de siembra, de manera que nos permita después agilizar un poco la labor. Procedemos a hacer un hueco más o menos de 5 centímetros, instalamos la planta, teniendo en cuenta que la raíz quede derecha, no vayan a haber torceduras para que no hayan problemas en la formación radicular posteriormente. Una vez tenemos los huecos de siembra ya con materia orgánica, recomendamos, basados en la experiencia que se ha tenido en el manejo del proyecto con los demás agricultores productores de tomate, se recomienda el uso de bioestimulantes de tipo biológico, los cuales nos ayudan a fijar nitrógeno, a solubilizar el fósforo y a mejorar las condiciones de desarrollo radicular de la planta. Uno de estos productos es el Ecoterra, el cual está formulado a base de Bacillus, Pseudomonas y Azotobacter, el cual podemos combinar también con otros productos o con otros hongos entomopatógenos, los cuales nos ayudan a controlar enfermedades de suelo, como por ejemplo Fusarium o el complejo Rhizoctonia pitium, conocido como Dampinov, el cual nos ayuda a competir en suelo con este tipo de hongos patógenos que nos dañan el cultivo. Otro puede ser el uso de nematicidas biológicos como el Phacellomyces liliacinus, el cual se encuentra en el producto Nemata y nos ayuda a controlar nemátodos en suelo, que son una fuente directa de incidencia de Fusarium. Manejo del suelo de la rizósfera. Muy buenos días, mi nombre es Diego Alejandro López, soy ingeniero agrónomo y hago parte del proyecto de frutas y hortalizas de exportación de la Gobernación de Cundinamarca y LST. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la rizósfera y el manejo que se le da a esta en los cultivos de exportación. La rizósfera no es más que el área o la región donde hay mayor interacción entre bacterias, protozoarios,
y otros microorganismos con las raíces de las plantas. Hay que tener en cuenta que en el suelo pues existen millones y millones de seres vivos, dentro de los cuales se destacan hongos, bacterias, protozoarios, insectos y otros artrópodos. Estos tienen unas interacciones tanto positivas como negativas con las plantas. Cuando es positiva, podemos establecer que la relación genera un crecimiento y una mayor producción en las plantas. Y cuando es negativa, podemos hablar de que existe o se produce una enfermedad o una patología dentro de la planta. Para el manejo principalmente de la rizósfera, lo que hay que tener en cuenta son dos factores o dos criterios inicialmente. Primero, conocer el suelo, mirar qué microorganismos existen dentro de este suelo, para lo cual es necesario realizar un análisis microbiológico del suelo donde vamos a implementar el cultivo. Y lo segundo es la estrategia de cómo hacer para que haya un mayor potencial de crecimiento en el suelo. Esta estrategia se basa principalmente en aplicaciones de microorganismos eficientes que permitan que la planta tenga un mayor crecimiento radical, o sea, de las raíces, y que por ende, digamos, también muestre un mayor potencial productivo y un mayor potencial de crecimiento en la parte aérea. Dentro de los microorganismos benéficos de la rizósfera se encuentran varios tipos. Unos de ellos son los solubilizadores de fósforo, donde la especie más representativa es Pseudomonas. Lo que hacen generalmente es cambiar a través de exudados el pH de la solución de suelo y de esta manera poner disponible el fósforo no móvil en el suelo para la planta, lo que significaría dentro de la fertilización un ahorro en este nutriente. Por otra parte, existen bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias fijadoras de nitrógeno toman el nitrógeno atmosférico y a través de un proceso llamado nitrificación lo ponen disponible en la solución del suelo y por ende en la fertilización de la planta. Existen otras bacterias que son promotoras de crecimiento. Estas bacterias promotoras de crecimiento lo que realizan es sintetizar algunas fitohormonas que pueden ser benéficas para la planta. En este caso pueden ser fomentar el crecimiento radical, fomentar la elongación de la planta, fomentar el crecimiento de las hojas, pero son producidas obviamente por la bacteria, son promotoras de crecimiento. Finalmente, hay que destacar también dentro de los microorganismos que son efectivos y positivos para la planta, son los hongos formadores de micorrizas. Los hongos formadores de micorrizas son endosimbiontes, es decir, se unen a las raíces de la planta para aumentar el área radical de esta. Cuando usamos hongos formadores de micorrizas, las plantas pueden aumentar su área radical en un 50 o un 60% prácticamente. Eso quiere decir que pueden tener mayor exploración del suelo, mayor toma de nutrientes y por ende un mayor crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de actividad biológica negativa en el suelo, tenemos que referirnos a los organismos patógenos. Son organismos que afectan la integridad de nuestra planta, generando enfermedades que en últimas hacen que perdamos no solo la producción, sino que no podamos seguir con los cultivos en otros ciclos. Muchos de estos microorganismos, como los géneros Fusarium, los géneros Rhizoctonia, los géneros Phytium, son habitantes naturales del suelo y que son muy difíciles de controlar a través de aplicaciones químicas. En el manejo de la rizósfera hemos establecido lo que llamamos antagonismos entre microorganismos, aplicaciones de microorganismos que compitan con estos microorganismos patógenos y que favorezcan, por ende, el crecimiento del cultivo. Algunos de estos son Trichoderma, Beauveria, Bacillus subtilis, que son microorganismos entre hongos y bacterias que dentro de la rizósfera de la planta hacen que no haya una proliferación de los organismos patógenos. En últimas, en el proyecto hemos fomentado también las aplicaciones dirigidas al plato de la planta con el objetivo de controlar este tipo de enfermedades que han sido de alto impacto, sobre todo en la zona de Cundinamarca. Desde el proyecto queremos tener en cuenta un manejo integral de la rizósfera desde la parte fitosanitaria con el objetivo de que precisamente estos problemas de traslado de cultivos hacia otras zonas de producción no suceda y que podamos tener unas alternativas de manejo que no sean
invasivas dentro del suelo y que no tengan alto impacto ambiental. Labores culturales. Ahora hablaremos pues de las labores culturales en el cultivo de tomate. Realizaremos pues el montaje del tutorado, el cual consiste en una estructura que se encarga pues de sostener el sistema de colgado de las plantas. Debemos tener en cuenta que debe ser una estructura que soporte el peso de la planta para no tener problemas después. Este sistema de tutorado se inicia con la instalación de columnas de madera de diámetro de 5 centímetros, se colocan cada 4 o 5 metros. Sobre estas columnas de madera se instalan en algunas ocasiones listones de madera, las cuales van transversales al surco de cultivo o a la cama de siembra. En algunas ocasiones es madera, listones de madera, en otras ocasiones se utiliza guaya de calibre 14, muy resistente, la cual se sujeta a estas columnas de madera y crean un tendido, digamos, sobre el cual se extiende un alambre calibre 14, el cual va paralelo a la línea de siembra o a la cama de siembra. Los cuelgues o guiados se realizan para darle un soporte a la planta, ya que de esta manera se logra una mayor eficiencia en la producción. La idea es mantener la planta pues lo más erguida posible, evitando pues contacto con sus plantas vecinas o evitando demasiada interacción para disminuir el riesgo de enfermedades. El sistema de colgado se realiza cuando la planta ha desarrollado 3 a 4 hojas o cuando aparece por lo general el primer racimo floral. En este instante se hace un amarre en la parte justo debajo del peciolo de la hoja. De esa cuarta o quinta hoja formada se elige una hoja que sea fuerte. Ahí se hace un amarre que no debe ser muy apretado ni muy justo al tallo, ya que este con el tiempo va a tender a engrosar y pues nos va a causar ahorcamiento de la planta. Se debe tener en cuenta de no dañar la planta al realizar este proceso y dejar siempre libre el crecimiento apical para no frenar pues el desarrollo de la planta. La fibra de cuelgue se amarra a la planta, se sujeta a la planta y se lleva verticalmente hasta el alambre calibre 12 ubicado sobre el paralelo a la cama de siembra. Este está ubicado a unos 2 o 3 metros de altura según el sistema productivo que manejemos, pero normalmente en tomate la altura es de 2 a 3 metros la altura. Los materiales para el colgado se utilizan fibra sintética, plástica, o también se utiliza fibra de algodón. Otra forma de amarre de la planta a la estructura de colgado es usando abrazaderas, las cuales se sujetan al tallo y estas asimismo se sujetan pues a la fibra de cuelgue, que la va a mantener de manera vertical hacia el alambre de calibre 12 que se encuentra en la parte superior. Esta labor se realiza cada 15 días y se realiza para cada tallo productivo. Bueno, una vez ya tenemos el sistema de tutorado instalado, las plantas pues con cuelgue o con el sistema de colgado, hablaremos ahora pues de las podas. Las podas nos sirven para balancear el sistema productivo y vegetativo de la planta, dado que pues cuando la planta tiene demasiado desarrollo vegetativo conlleva pues a frutos más pequeños y menor cantidad de frutos por planta. Las podas también nos sirven como control de plagas y enfermedades, ya que podemos eliminar hojas enfermas o con presencia de insectos que puedan afectar nuestro cultivo. Hablaremos de la poda de formación, la cual se utiliza para definir el número de tallos productivos que voy a tener. Normalmente para tomates tipo chonto se manejan 2 tallos por sitio. Para tomates tipo cherry se manejan 3 a 4 tallos por sitio. Esta poda se realiza cuando la planta inicia su proceso de formación y se desarrolla su primer racimo floral. Entonces elegimos el primer tallo, es el más vigoroso y el que determina el crecimiento apical. Y el segundo tallo a elegir está justo en la primer yema
debajo del primer racimo floral. La poda de yemas o chupones se realiza a partir del desarrollo del primer racimo floral, y esta poda se ejecuta, digamos, en todas las yemas axilares por debajo de este primer racimo floral, teniendo en cuenta que en el tomate el crecimiento vertical lo dan los tallos secundarios, los cuales nacen a partir de la primer yema axilar formada justo debajo del primer racimo floral. Estas yemas axilares crecen justo en la intersección entre el tallo y los pecíolos de las hojas. En este lugar o en esta axila que se forman crecen los llamados chupones. Los debemos de eliminar antes de que superen los 5 centímetros de longitud, ya que son de fácil eliminación y no permiten, digamos, que hayan daños al tallo en la eliminación. La poda de frutos se utiliza cuando queremos elegir o queremos planificar cuántos frutos por planta voy a tener o cuántos frutos por racimo voy a tener. Normalmente, cuando se deja a libre crecimiento, aunque la producción es más alta y tiene más frutos por racimo, la competencia genera que los frutos no logren el tamaño adecuado para venta. Para que esto no ocurra, debemos elegir en tomates tipo chonto alrededor de 5 a 6 frutos por racimo, y en variedades, en tomates tipo cherry, más o menos unos 10 a 15 frutos por racimo. Normalmente se eliminan los más pequeños y sistemáticamente se elimina el primer fruto del racimo, el primer fruto formado en el racimo, para evitar que éste absorba todos los nutrientes y todos los fotoasimilados de los otros frutos. En esta poda también se eliminan frutos con problemas de deficiencia de nutrientes, con daños por insectos, con presencia de enfermedades, y en general los frutos que no pasen en la calidad para venta en el mercado, ya que estos frutos generan un gasto de energía a la planta y pues al final no nos van a generar un ingreso o no se van a ir, digamos, al desperdicio o al descarte en la cosecha. La poda de hojas bajeras se utiliza para quitar carga a la planta, además para lograr aireación y disminuir un poco la humedad en las plantas y de esta manera controlar enfermedades como botrytis. La poda de estas hojas bajeras se realiza por debajo del último racimo en producción, cuando se recogen los frutos del segundo racimo floral en formación, y de ahí en adelante se ejecuta aproximadamente cada 15 días. Normalmente se realiza de forma manual, aunque algunas personas pues prefieren usar tijeras. La poda terminal se refiere a la poda que se realiza sobre todo en tomates tipo chonto para finalizar el crecimiento vertical de la planta y para cerrar, digamos, el ciclo productivo de la planta. Esta poda se realiza cuando la planta de tomate llega a la cuerda superior, que está ubicada, como ya mencionamos, 2 a 3 metros arriba. Cuando el tomate llega a esta cuerda, se hace un corte, eliminando el crecimiento apical, y de esta manera la planta se va a dedicar a madurar y engrosar los frutos que tiene en formación. Con esta poda determinamos el número de racimos por planta. Normalmente en tomates tipo chonto estamos hablando alrededor de 6 a 8 racimos por planta. En tomates tipo cherry no se realiza esta poda, ya que en este tipo de tomates lo que se busca es la mayor producción posible. Se puede alargar los tiempos de producción, dado que la planta no es de porte pesado y los tamaños de los frutos son pequeños. Por ende, lo que hacemos es descolgar la planta y acostarla a 45 grados y volverla a sujetar en el alambre de cuelgue, ubicado pues a los 2 o 3 metros de altura. Esto con el fin pues de aumentar el número de racimos por planta,
con lo cual se llega a 20, 25 hasta 30 racimos por planta. El control de malezas es una labor cultural que se realiza en el cultivo de tomate, aunque no es muy seguido la actividad, debido a que en tomate se usa el plástico de cobertura de camas o mulch, además de ser una barrera para las malezas, también impide el paso de luz, lo que hace que las malezas no puedan emerger con facilidad. En algunas ocasiones pues, se presentan algunas malezas cerca al cuello de la planta. Eso son labores que no son muy seguidas, por ahí se realizan cada vez que se hacen deshojes, cada 15 días, 20 días, en función de la cantidad de malezas que haya, se eliminan manualmente, teniendo en cuenta que normalmente las actividades de labores culturales como podas o raleo de frutos se realiza manualmente. Debemos utilizar guantes de nitrilo para realizar esas actividades, esto con la posibilidad de hacer una desinfección adecuada cada vez que cambiamos de planta a planta, evitando de esta manera mover las enfermedades entre una planta y otra. Para desinfección podemos utilizar alcohol al 70% o hipoclorito de sodio al 2%. Cuando la actividad se realiza con tijeras de corte o con implementos de corte, también es recomendable realizar esta desinfección, porque de esta manera la planta es mucho más susceptible pues, a la transmisión de enfermedades y de virus. Se debe realizar el proceso de desinfección en lo posible cada vez que se cambie de planta, pero pues reconocemos que en ciertas ocasiones no ocurre, pero sí por lo menos tratar de hacerlo cada vez que se cambie de surco. Cabe recordar que todas estas actividades o labores culturales son de gran importancia en el desarrollo del cultivo y nos generan condiciones adecuadas para la producción. Tratar en lo posible de realizar las actividades en el calendario adecuado, en el tiempo adecuado, no esperar que la planta ya esté bajo una condición de estrés, porque esto pues obviamente nos reduce el rendimiento y al final pues el impacto económico pues se va a ver reflejado en la cosecha. De esta manera damos por terminada la sesión número 3. Agradecemos la atención brindada.